era el lugar de refugio de miles de indígenas guaraníes que escapaban a la encomienda española y escapaban a la esclavitud de manos de los portugueses. Y es allí donde entran los jesuitas a esa área donde no habían entrado los españoles. Hernandarias lo había intentado desde Asunción y había sido un desastre la expedición porque fue totalmente masacrado cuando intentan llegar hasta la Guapería, cerca de Encarnación, Paraguay. Los portugueses entraban, cazaban esclavos y volvían a San Pablo, pero era un territorio incierto, desconocido. Y es la compañía de Jesús la que ingresa allí y desarrolla esos proyectos islas que vemos allí. El Guayá, en el norte, el Acaraí, sobre el Iguazú, el Paraná, el Uruguay y el Capé. Un esbozo de un diseño territorial, todavía no definido, con jesuitas que más que establecidos eran itinerantes en ese territorio predicando y tratando de convencer a los indios para que se volvieran sedentarios y habitaran en pueblos. Y ese proyecto ambicioso, porque prácticamente llegaba al Atlántico, en un momento determinado sufre el embate de las banderas de los cazadores de esclavos que se lanzan con un ímpetu, digamos, inusitado sobre los pueblos fundados por los jesuitas. En principio porque la revolución jesuita era como ofrecerle los indígenas servidos a los portugueses. Mientras anteriormente tenían que entrar a la selva a buscarlos, las reducciones estaban allí listos y disponibles para ser capturados. Esos caminitos que aparecen punteados allí son las incursiones que realizan los bandeirantes y que terminan por asolar todo el Guayá y todo el Capé. Inclusive llegan hacia el norte de Asunción a las revoluciones del Itatín. Eso genera un replanteo del territorio jesuítico guaraní. En un momento determinado, cuando el padre Antonio Ruiz de Montoya era superior, no hay un replanteo teórico, era un replanteo real. Existe una reunión donde el provincial, el superior de la orden y los sacerdotes se sientan, van alrededor de una mesa y se plantean qué queremos y hacia dónde vamos en la construcción de esta provincia jesuítica. Porque eso era lo que se buscaba construir, una provincia jesuítica orientada a la radicalización de esos pueblos indígenas. Y el replanteo fue resuelto de una manera pragmática, o sea, no tenemos armas, no tenemos cómo defendernos, refugiémonos en el espacio más seguro que tenemos, entre los ríos Paraná y Uruguay. En donde el Paraná y el Uruguay establecieron unas fronteras naturales que daban cierta protección a esa población aterrorizada por los ataques bandeirantes. De esa manera, el territorio jesuítico se concentra entre el río Paraná y el río Uruguay, pero también con grandes dudas. El río Paraná, entre el río Paraná y el río Uruguay, se concentra en esa zona de San Javier y el arroyo Caraguá, una zona de mucha selva, muy inhóspita, que prontamente genera problemas graves con el abastecimiento de alimentos para la población. O sea, las reducciones territorialmente necesitaban zonas de campo, no de selva. Necesitaban zonas de campo que sirvieran de pastoreo al ganado y zonas de campo que resolvía el tremendo problema que era tumbar la selva, quemar la selva y plantar, para una población de 3.000, 4.000 personas. Bueno, esa situación se resuelve en 1641 cuando se produce la batalla de Mororé, ¿no? Esa es una batalla que es interesante analizarla, porque
se la ha mencionado como la primera batalla naval de la historia argentina, como la batalla que se dio en el Río, pero en realidad la batalla fue en el Río, empezó en el Río, pero en el fondo era una batalla por el río. Era la batalla por el dominio del río Uruguay, que era el camino para entrar al territorio. En el fondo, lo que se discutía allí, lo que se debatió, lo que se combatió en la batalla de Moralé, era la definición territorial entre lo portugués y lo hispánico. O viendo, no había otra manera. O sea, los bandeirantes eran cerca de 3.500 personas, entre tupíes y portugueses bandeirantes. Las 3.500 personas para desplazarse necesitaban cierta logística. Y no había caminos, no había espacios abiertos, y el único camino era el río y la canoa. Ese es el motivo por el que bajan por el río. Y es el motivo por el cual la batalla se da en el río. El padre Rudier, que después era el superior, escribe una memoria de la batalla, es muy clarito, lo dice: si tuviéramos que desarrollar la batalla en tierra, no había dónde hacer el frente de batalla. Era imposible, porque la barrera era vegetal. No había dónde poner a 3.000 guaraníes a esperar al frente bandeirante. La única forma de esperarlos era poniéndonos en el río. No había otra forma, y la única forma que tenían los bandeirantes de llegar era por el río. Y esa batalla fue clave porque para las misiones jesuíticas definió el territorio misionero. En la derrota de los bandeirantes en Morolé, despejó el peligro portugués, despejó el peligro bandeirantes, y las reducciones en pocos años, en las décadas que quedan hacia fines del siglo XVII, se abocaron a esa tarea de construir un territorio. Y ahora lo veremos. Cuando nosotros hablamos de 30 pueblos en un territorio guaraní, que hoy ese territorio está fragmentado en varios estados nacionales, vamos a ver que esos 30 pueblos de ese territorio no fue un hecho natural, fue un hecho cultural, construido, pensado y organizado. Entonces, esa batalla, aquí hay algunos conceptos que conviene recordar, no se define. ¿Por qué? Porque después de esa batalla, los misioneros guaraníes, guiados por los jesuitas, vuelven a cruzar el río y recuperan prácticamente todo el territorio que habían perdido durante el ataque de las banderas, ¿no? Y vuelven a fundar lo que serían las misiones orientales, San Miguel, Santo Ángelo, San Borja, etc. La población misionera adquiere conciencia del territorio, que es el territorio y los límites fronterizos del territorio, ¿no? Pero no solo la población misionera, sino la corona española, porque por primera vez se entiende que las misiones eran las barreras contra el dominio portugués, y por primera vez se da el hecho de que la corona española le da armas a los guaraníes de las misiones. Le autoriza el uso de armas de fuego y la tenencia de pólvora en sus pueblos y la posibilidad de armar milicias guaraníes dentro de los pueblos. Lo cual da un sustento, no solo político, geopolítico, sino también un sustento armado, militar, a ese territorio misionero. Y por supuesto, el guaraní se va a convertir en soldado, usado dentro de las misiones y fuera de las misiones cuando era necesario, y se lo llevó a distintos puntos de los dominios españoles como combatientes. Y allí queda conformado un territorio, ese es el mapa clásico, ¿no?, del padre Hernández, donde se puede ver cómo queda constituido ese territorio misionero guaraní, con límites muy
aparecen como manchas verdes, que en realidad son yerbales naturales, o sea, yerbales de selva, no implantados. Vemos que hay un área de estancias que en esta región, los pueblos tenían sus estancias, si lo podían equivocando del sur, en otro espacio, y hay un área de pueblo que se concentra entre el Uruguay y el Paraná, y algunos de los hoy es el Paraguay, entre el Paraná y el Penetuarí, y lo que hoy es la provincia de Los Orientes entre el Aguaperí y el Viñal y el Uruguay. Pero hay áreas bien definidas: yerba, ganado y pueblos. Obviamente una red caminera que conecta todo ese espacio. Ahora, ese escenario territorial tenía una característica muy particular, que era, obviamente había ríos, suelos, lagunas, había espejos. En ese espacio se produce un fenómeno único, que es el fenómeno urbano y el fenómeno de ocupación rural, que no existía. O sea, las misiones jesuíticas entran y en poco tiempo, en pocas décadas, aparecen en un territorio que prácticamente desde un rito urbano estaba vacío, aparecen 30 pueblos y aparece un área rural muy organizada bajo la forma de los campos. Y aquí viene, para entender esto, voy a comentar una referencia del padre Antonio Sepp. Ustedes saben que el padre Antonio Sepp funda San Juan Bautista, la reducción de San Juan. Bueno, él cuenta en su escrito que cuando van a fundar San Juan, llegan a un lugar, había una loma allí, a los caciques les gustó el lugar, consultaron al escritor y dijeron: bueno, acá vamos a fundar la reducción. Era la tarde. Pusieron una cruz y cuenta él que, bueno, fueron a dormir. Y él armó su catre y su toldo provisorio al lado de una fuente de agua natural que la describe muy pintorescamente, que surgía por allí en el campo. Y dice que temprano, cuando él se levanta, a sus pies ve enroscada una víbora. Lo interesante de esto no es que sea verdad o mentira el relato. Lo que interesa es la verdad simbólica del relato. Dice: hay una víbora, dice, y sobre que la vi, cuenta cómo la mató allí a palazos a la víbora, y después sigue el relato y dice: y en ese lugar donde nace la fuente cristalina de agua y donde fue muerto el demonio de la naturaleza salvaje, voy a establecer mi huerto y se va a establecer la revolución que va a ser la ciudad. O sea, el dominio del hombre sobre la naturaleza, que se consideraba lo salvaje, lo que había que dominar, lo que había que someter. Y ese concepto está presente en toda la historia de las naciones. Es el hombre que instala la ciudad y domina la naturaleza, y la domina. En un momento, me acuerdo que en una charla se había planteado el debate de que las misiones tenían una convivencia armónica con el medio natural. Y yo dije: no, el dominio era absoluto. Drenaron pantanales, construyeron estanques, construyeron lagunas artificiales, desviaron arroyos para poner molinos hidráulicos, donde necesitaban desmontar para generar pastura para ganado, usaron el rosado y el fuego a centenares de hectáreas para ganar terreno para la ganadería, construyeron caminos, construyeron acequias, hicieron puentes, habilitaron pasos en los ríos. O sea, una ocupación y un diseño del territorio con una racionalidad extrema, en donde coincidieron, por un lado, la visión del jesuita europeo, en donde el concepto de naturaleza era algo que había que vencer en aras de un progreso y de un avance, ¿sí? Y
y coincidió con los miles de guaraníes que habitaban las misiones jesuíticas, y bueno, llegaron casi a 150.000 la población en total, y que permitía una mano de obra a gran escala, que permitió obras de una envergadura que vamos a ver dentro de un rato, hacer hasta canales de 65 kilómetros de largo por 5 metros de ancho para directamente desecar esteros y convertirlos en zonas de pastoreo. O sea, una acción muy agresiva sobre el medio ambiente. Esa fue la forma en que se construyó ese espacio misionero guaraní. En el bosque jesuítico, ahora vamos a ver un testimonio que es el de Azara, que hacia 1890, lo dice en sus escritos, había pueblos que tenían gravísimos problemas para conseguir leña, porque ya no había monte en torno a los pueblos. Y cuando va de San Ignacio a Corpus, Azara dice, no veo un árbol entre San Ignacio y Corpus. No veo un árbol. Hoy hay árboles, pero en la época de Azara no había un árbol. Estaba todo devastado por un sistema de rozado y fuego y rotación, de cultivo intensivo de la tierra y de la necesidad de contar con abastecer la fuente de energía fundamental que era la energía de los pueblos, la leña. La leña, que no era solo la leña para cocinar, era la leña para horno de queja, la leña para horno de producción, la leña para la cerámica, la leña para el calor, y para todo lo que fuera necesario hacer fuego. Bueno, con ese modelo se genera un sistema urbano y rural fenomenal frente a lo que era el resto del mundo colonial. Los testimonios hablan en la época del contraste que había entre las ciudades españolas y un pueblo de indios que contaban hasta con cloacas y con sistemas de abastecimiento de agua, en algunos casos, cuando ciudades como Asunción o Buenos Aires no tuvieron agua ni cloaca hasta casi finales del siglo XIX, o más en algunos lugares. Eso marca un modelo de ocupación del territorio. El tema de drenaje y desmonte son dos temas fundamentales, porque en esas áreas, con ese sistema se construyó el territorio. ¿Sí? Los mayores drenajes de esteros se realizaron entre la cuenca del Aguapeí, en la vecina provincia de Corrientes. Allí, con la construcción de dos zanjas, que son las de San Vicente y la zanja de Jesús Puey, que conservan el nombre hasta el día de hoy, se desecaron centenares de hectáreas de pantanos, que hasta el día de hoy siguen funcionando las zanjas y son estancias ganaderas. Bueno, ahora no tan ganaderas, sino ahora estilo de eucalipto, que está avanzando en la región. Pero provienen de esa época como modelo. Aquí vemos ese ordenamiento espacial, ¿no? Allí hay un círculo que es interesante porque ese círculo, ese territorio encerrado en ese círculo, llama la atención porque está vacío. Allí no hay reducciones. Y si nosotros vemos, las reducciones se ubican en torno a ese círculo. Y ese círculo, esa área, está comprendida entre San José, Mártires y Concepción. ¿Sí? Ese lugar era clave en la organización territorial. ¿Por qué? Porque era el núcleo hacia donde confluían todos los corredores ganaderos que había en la zona, todos los caminos que confluían ahí. Para lograr esa zona, que hoy se conoce aquí en el interior de Misiones como San Juan de la Sierra, se conoce eso, que es hoy sí vemos, nosotros si vamos por ejemplo de San José al Apóstol, nos vamos a dar cuenta que hay monte, y llegamos a esa zona y toda zona del campo, no hay monte. En realidad no hay monte porque el monte fue exterminado durante toda la etapa jesuítica deliberadamente para constituir esa zona en la zona reservorio de ganado para consumo para todos los pueblos que se ubicaban
pero se acumulaba acá como invernadero para que allí recogieran los pueblos en los distintos puestos que tenían y abastecieran de carne a su población. Es muy interesante esa zona porque allí se puede ver que como es una zona alta, allí el problema era inverso, no había agua. ¿No? Entonces allí, como no había agua, se construyeron los grandes estanques de almacenamiento de agua, los grandes lagunas artificiales que siguen funcionando hasta el día de hoy. Y hoy esa zona es una zona ganadera, zona de ganado todavía. Y se siguen aprovechando esas lagunas que hay distribuidas estratégicamente en esa zona. Bueno, las flechas en realidad que nosotros vemos marcan rutas de caminos, ¿no? En este lugar, no tengo aquí en el PowerPoint la foto, pero tengo una foto muy linda, porque todavía se ve el cruce de los caminos. Todavía hoy en el campo están las huellas de esos caminos que conectaban con los 30 pueblos prácticamente, ¿no? Obviamente esta flecha que marca acá permitía conectar no con la zona ganadera, sino con la zona de los yerbados. Y ese territorio además tenía una contención natural, tenía ciertas contenciones naturales que ya los españoles lo habían notado y que los jesuitas lo habían notado y los jesuitas lo aprovecharon muy bien. Los Altos del Guairá eran una barrera hacia los territorios misioneros, las cataratas del Iguazú eran la otra barrera, los Saltos del Moconá eran la otra barrera, Salto Grande y Salto Chico del Uruguay eran la otra barrera, las correderas de Apipé eran la otra barrera y por supuesto los esteros de Liberal eran la otra gran barrera. Eso convertía al territorio misionero a un área prácticamente isla dentro del territorio colonial español, ¿no? Bueno, seguimos porque me están buscando. Entre ese espacio había un corredor natural, que es esto que vemos acá, ¿no? Acá vemos lo que sería hoy Puerto Azara, imaginado por Puerto Azara, San Isidro, Barra Concepción, y era un corredor natural fenomenal. O sea, ¿por qué? Porque transitaba por un terreno que no tenía prácticamente obstáculos naturales y llegaba hasta Candelaria y permitía conectar ese territorio en sentido transversal, ¿no? Conviene aclarar acá que en toda esta parte del territorio, de la historia del territorio misionero, jamás el río Paraná y Uruguay fue visto en un sentido longitudinal, sino transversal. El río era interpretado no como algo que bajaba, sino como algo que conectaba frente a frente territorios separados. El hecho más claro es Candelaria. El pueblo estaba de un lado del río, pero toda la tierra que se trabajaba estaba del otro lado del río. Y todos los días la gente iba y venía cruzando el río para ir a trabajar esos charcos, ¿no? Eso da una idea de lo que era la integración y la visión transversal del río, que luego va a desaparecer cuando se desarticula el territorio, ¿no? Bueno, aquí vemos las estancias ganaderas, ¿no? ¿Sí? Y la otra gran zona que eran los yerbados. Ese territorio tenía por eso un área de desarrollo urbana muy clarita, que ahí vemos, que tiene un sentido transversal al río, lineal, y por otro lado la zona productiva y un arco yerbatero que va hacia el norte. Ese es un mapa histórico de la época poscrítica, 1775 creo, pero que marca con verde la zona de los grandes yerbales hacia donde los pueblos iban a traer la yerba, digamos, ¿no? Bueno, entonces allí tenemos esa entrada, ese territorio tuvo una gran transformación, ¿no? Dado por el río Paraná
apertura de canales, instalación de molinos hidráulicos, construcción de lagunas artificiales y desmonte para generar espacio para la ganadería en los pueblos, ¿no? Bueno, esa transformación se da, el surgimiento de 30 pueblos, aparición de un paisaje urbano que antes no existía, un impacto de ese paisaje urbano sobre el paisaje natural, que implicó en primer lugar la desaparición de ese ecosistema primitivo que existía con el avance de los pueblos. Y el manejo hídrico del paisaje urbano. Acá tenemos un planito que es de Apóstoles, de lo que fue la Revolución de Apóstoles. Aquí está, la Revolución, dos arroyos. Y aquí se puede ver clarísimo que donde no había arroyo, en esta área, al no haber arroyos se crearon lagunas y estanques artificiales para compensar la falta de agua que había en esta zona como zona agrícola. Aquí vemos una de esas lagunas. Después de la lluvia, antes de la lluvia y durante mucho tiempo que no haya lluvia. ¿Cómo se lograba esto? Excavando y haciendo grandes movimientos de suelo y drenando el agua de las lluvias hacia esos lugares. En el medio se hacía un pozo. El pozo que se hacía en el medio, que después cuando se secaba quedaba acá, ese pozo permitía la recolección de lo que en el periodo crítico se llamaba tarquín. El tarquín era sedimento que quedaba en el pozo y que servía como fertilizante para el cultivo, ¿no es cierto? Este es otro caso de manejo hídrico en el caso de Santa Ana, ¿no? Acá vemos la pileta que está dentro del huerto, vamos a ir apurando. Bueno, la otra gran guerra por esos recursos naturales va a ser la guerra guaranítica, en donde también lo que se disputa en la guerra guaranítica, más allá del tratado firmado entre España y Portugal, era el dominio de los recursos naturales, como eran el río, los yerbales, los campos para el ganado y los 7 pueblos de las misiones orientales. Bueno, esa integridad territorial colapsó en un momento. El momento fue después de la expulsión de los jesuitas, ¿sí? A partir de ese momento, cuando se desarticula la administración jesuítica, el río Paraná, el río Uruguay y el río Iguazú dejan de ser ejes de integración para pasar a convertirse en ejes de separación territorial. O sea, el territorio se fractura literalmente. Se diluye el eje de integración este-oeste y subsiste únicamente ese eje norte-sur, ¿sí? Obviamente la Revolución de Mayo va a ser lo que de algún modo le dé el golpe final, porque la Revolución de Mayo genera otro fenómeno que antes no existía y es el surgimiento de los estados nacionales. Un concepto que para el territorio guaraní era inexistente, para el guaraní era inconcebible el Estado Nacional. Pero el Estado Nacional cae sobre el territorio guaraní y cae sobre una población guaraní que estaba en el territorio y pone conceptos nuevos que no existían, límite y frontera, y toma esos ríos que históricamente habían actuado como elementos integradores de la población, los toma como elementos que se van a constituir en barreras territoriales. Bueno, ahí el territorio incierto es la época en que hay un periodo que va hasta 1865, que es la guerra con el Paraguay, en donde ese territorio jurídicamente, políticamente, queda en una situación incierta. El Paraguay controla toda la vertiente del Paraná, el Brasil, la región del Uruguay, Corrientes tímidamente entra por la costa del río Uruguay hacia los yerbales, ¿no? Incluso aquí vemos un mapa que el Paraguay, lo que hoy es, ahí vemos Candelaria, lo que hoy es la zona de Ituzaingó, donde estaría la represa,
considerada como territorio propio. Para ese momento ya estaba Trincheras de San José, con el destacamento militar, con la ruta comercial con San Borja, y de hecho el Paraguay tenía bajo su jurisdicción, inclusive con una denominación política, como un departamento, distinto al departamento de Villa Encarnación, que estaba más allá, el departamento de las Misiones, que estaba un poquito más acá, ¿no? Había un departamento de los pobres que dice acá, en la zona de los esteros. Ahí pueden ver cómo cada Estado nacional interpretaba ese territorio desde nuevas perspectivas. Bueno, pero toda esa infraestructura, todos esos canales abiertos que habían hecho los jesuitas, esos caminos, esos desvíos de arroyos para generar, digamos, la cascadita que permitía mover la rueda del molino, esos pasos en los ríos, todo persistió esa infraestructura. Y todos los que entraron, tanto fueran brasileños como paraguayos o correntinos, usaron ese mapa territorial para ingresar a territorio. Ya entraron por los caminos que habían encontrado y fueron a aquellos lugares que habían abandonado o que habían sido destruidos y que habían formado parte de las misiones jesuíticas, ¿no? Los chervateros en el Alto Uruguay es el caso más asombroso. Van concretamente a la Arroyo Itacabaré, a la Arroyo Concepción, a la Caraguay, y van a lugares donde estaban los desvíos de los arroyos que habían sido abandonados y ponen allí sus molinitos de hierro, ¿no? Los ganaderos correntinos que comienzan a avanzar hacia el nordeste de lo que es provincia de Corrientes y empiezan a aprovechar las zanjas jesuíticas como elementos clave para delimitar las nuevas propiedades. Eso muestra una cosa interesante, cómo el territorio histórico persiste por sobre los límites políticos y las fronteras de los estados nacionales. Y una población de base que culturalmente conserva memoria de ese pasado histórico y sigue valorando el espacio, no en función de los dictámenes de los estados nacionales, sino en función de su propia cultura o del propio legado cultural misionero guaraní. Obviamente, estos pobladores ya no son los guaraníes de la época de los jesuitas, son mestizos, pero que conservan esa cultura y provienen de ese territorio. Aquí vemos imágenes, acá vemos un caso típico, ¿no?, del desvío del arroyo. Este es el caso más asombroso, que es el molino de la Cachuera sobre el río Chimiray, o el arroyo Chimiray. El canal, aunque la Cachuera lo digan, que el canal fue hecho por Juan Sichotti cuando vino, el canal estaba y el inmigrante lo aprovechó en la utilización del molino. Y el canal formó parte proviene de la época jesuítica, lo usaron mucho antes de la llegada de los colonos polacos y ucranianos, los brasileños cuando cultivaban arroz en esta margen, y el migrante lo aprovechó como aprovecharon en muchos otros lugares. Este es otro canal cerca de San Javier, en el arroyo Portela, donde ahí, bueno, acá no se nota tanto, pero aquí viene el canal, el río, el arroyo que permite después, bueno, mover el molino. Pero es toda esa infraestructura que define un territorio y se proyecta hasta el tiempo presente, ¿no? Porque el canal de la Cachuera, si bien no tiene importancia económica, pero turísticamente como parte del museo, funciona hasta el día de hoy. Y movió la primera turbina eléctrica en esta zona, ¿no? Bueno. Bueno, finalizada la guerra del Paraguay, todos esos emprendedores que estaban en la costa del Uruguay se pasan a la banda del Paraná. ¿Por qué? Porque la banda del Paraná era un territorio para explotar, y mientras la zona del Alto Uruguay ya estaba prácticamente explotada y terminada, ¿no? Inclusive todos los molinos que estaban hacia ese lado se pasan hacia la costa del Paraná. Vamos a avanzar, porque aquí escucho el
de una estancia en el siglo XIX. O sea, es el modelo de ocupación jesuítera que se impone sobre la ocupación moderna del territorio. Acá tenemos los 50 molinos hidráulicos que había en el departamento de Candelaria entre 1865 y 1880. Esos molinos hidráulicos se instalan prácticamente sobre un arroyo que tiene un nombre muy significativo cerca de Santa Ana, el arroyo Máquinas. El arroyo Máquinas se llaman máquinas por los molinos establecidos. Muchos de esos desvíos y de esos molinos usan como base los desvíos que habían hecho, las reducciones que tenían sus molinitos de atacar hierba, decían aquello, de poner las ruedas de piedra para poner el maíz, pegando de esto Santa Ana, San Ignacio, que estaban en ese lugar. Bueno, pero muestra cómo el manejo hídrico definía la zona. ¿Sí? En un momento esto desapareció. La pregunta es por qué el manejo hídrico y la utilización del recurso hídrico desaparece tan de golpe en algún momento en Misiones, que es la década de 1920 y 30. Porque allí desaparece y se pierde hasta el recuerdo. O sea, había una cultura del uso del agua notable. Y habría que investigarlo, pero yo tengo una explicación. Es la aparición del tractor y la posibilidad de agregarle al tractor, al motor de extracción, una rotación y una polea que mueva el molino a un rendimiento mucho más alto, quizás con un costo menor y en un lugar deliberado que uno podría tener. Entonces, eso cae en desuso prácticamente, ¿no? Y bueno, y luego viene el territorio colonizado prácticamente al siglo XX. Allí viene la otra impronta, el sistema que viene desarrollado desde afuera y que borra del territorio el modelo territorial y cultural proveniente del periodo jesuítico, que era el modelo de David, que comienza a aplicarse en instituciones en forma arbitraria, cae sobre el territorio, define nuevos espacios, una nueva forma de ver el territorio, los antiguos caminos quedan en desuso porque empiezan a imponerse los caminos del damero. ¿Sí? Bueno, ahí vemos, es un plano, lo dejamos, pasamos. Se define el modelo de ocupación del territorio, que pasa de un modelo latifundista a un modelo de minifundio agrícola, que plantea otra forma de ver el territorio. ¿Sí? Y un tema clave que termina por anular muchas de las leyes culturales. Se comienza a incorporar el verbo argentinizar desde el gobierno de Misiones. Misiones, como lo dijo hay un testimonio de una maestra en la escuela primaria de 1901, cuando entra al aula y llega desde la ciudad de Corrientes. Entra a un aula y se encuentra con un grupo de alumnos que hablaban guaraní, brasileño, portugués, polaco y ucraniano. Nadie hablaba español. Y entre el 20 y el 30, si uno mira las disposiciones y los instructivos del Consejo Nacional de Educación, aparece un verbo que es argentinizar al costo que fuera al niño y por el niño a los padres. Y el argentinizar implicaba borrar todas las huellas culturales de diversidad que pudiera haber e imponer un modelo cultural que era el modelo del ciudadano argentino. Debía hablar español, debía tener tales características. Y ese modelo de argentinización o de argentinizar implicaba también un modelo de ocupar el espacio. ¿Sí? Curiosamente, entre el 20 y el 30, los colonos dejan la arquitectura tradicional y pasan a la arquitectura estándar. Las tumbas de los cementerios dejan de ser las tumbas propias de la cultura brasileña, paraguaya, ucraniana, polaca, alemana, que se estandarizan todos los modelos de arte funerario. Desaparecen los clubes de las colectividades, se transforman en clubes sociales argentinos, ucranianos, alemanes, etc. Formó parte de esa homogenización en la provincia de Misiones, ¿no? Ahí vemos los modelos
expansión del territorio, que empieza por la zona sur de lo que es la provincia de Misiones y avance hacia la zona norte después con la colonización privada, ¿no? Acá es otro modelo. Bueno, esto es la zona de Posadas, Ripá, Candelaria, donde se ve también y aparecen elementos nuevos como la línea férrea. Aquí vemos la colonización a toda la provincia privada. Y bueno, y llegó al extremo que cuando sale el proyecto para establecer las líneas férreas de Misiones, que ese era el proyecto de ferrocarriles para Misiones, el sistema ferroviario de Misiones, que al final nunca se implementó, se implementó solamente en el sur de Misiones, ¿no es cierto? En el resto no, pero si nosotros miramos el mapa de ferroviario, vamos a ver que hasta el diseño del mapa ferroviario impacta y queda definido también por la antigua red caminera del periodo jesuítico y de la ocupación posterior, ¿no? Bueno, y ahí vamos a ir cerrando con algunas conclusiones. Entonces, ¿cómo leemos hoy ese espacio misionero? Esa es la gran pregunta. Es un espacio misionero que de hecho está dividido en principio en 3 estados nacionales: Paraguay, Argentina y Brasil. Si hoy nos planteamos si ese espacio y ese territorio misionero guaraní existe, existe. Está marcado en el suelo, está marcado en el terreno, más allá de que esté en el ámbito académico, con trabajos escritos en libros o en cartografía. Hay un territorio transnacional, podríamos decir, que existe en la realidad y que trasciende las fronteras de los países. Para cerrar, tengo una conclusión. Yo que nací y me crié en la zona del Alto Uruguay, hay un ejemplo que siempre pongo. ¿Qué imagen fotográfica hoy queda que uno pueda decir que es el símbolo? Y que esa foto podría ser la foto, si hubiera cámara fotográfica, sacada en 1609. Hay una imagen que ha cambiado a lo largo de más de 4 siglos y que define lo que es el territorio real. Es, en el caso del río Uruguay, es el río Uruguay la desembocadura de un arroyo y allí, en la desembocadura del arroyo, amarrada una canoa. Esa canoa amarrada es la misma que hubo ahí en la época jesuítica, en la época de la ocupación paraguaya y brasileña, y es la misma que se encontró. ¿Qué simboliza esa canoa amarrada? Que para la gente no hay. Para el que habita la región, el río es un lugar no que transcurre, sino es un lugar que se pasa, se cruza. Es un lugar para cruzar. Y si uno lo interpreta así y lo ve, ese espacio que está entre el Paraná y el Uruguay, yo digo, en función de esto, uno podría sacar la conclusión que es necesario para la existencia de la región. Porque lo necesita hoy en día, si nosotros nos ponemos a mirar en la que vivimos en esa zona sabemos, lo necesita a ese espacio para poder existir la legalidad tanto como la ilegalidad. Bueno, sin ese espacio no se existe. Bueno, creo que esa forma de ver el territorio, bueno, lo que he dado es como un aporte de la historia, ¿no? Y de ver de cómo el espacio y ese territorio guaraní, que yo le diría guaraní misionero, porque tiene un origen puntual, algunas misiones jesuíticas, y hay elementos que perviven